Vamos a seguir adelante terminando este tema de dones, habilidades y herramientas personales y terminamos con la cuarta sesión con la integridad y el llamado de Dios al ministerio. Y, y creo que muy evidente que hemos visto hombres, pastores, líderes en la iglesia que son de mal ejemplo. Quizás hemos visto líderes, pastores con carácter inestable, uh, líderes que obligan a la gente en el ministerio, les obliga a hacer cosas que ellos mismos no quieren hacer, o hace falta el amor hacia su vecino, se enoja muy rápido. ¿Han experimentado eso de líderes en la iglesia? Que alguien con la lengua demasiado fuerte. Um, y cuando es así, la gente no puede escuchar el mensaje de ese tipo de carácter por falta de su ejemplo. Hablan mucho, pero no escuchan porque, como dicen, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y conocemos que ese tipo de comportamiento, ese ejemplo divide iglesias, causa muchos problemas en la iglesia. Y vamos a examinar la importancia de la integridad en el ministerio entre el cuerpo de Cristo. Pablo, Pablo dice en Timoteo, que vamos a ver ahorita, que el ejemplo es muy importante. Y el ministerio eficaz se trata tanto de lo que como es sobre lo que hace y dice. Y no puede ver solamente palabras. Pablo dice a Timoteo, sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de lo que dice. Las dos cosas. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. El ejemplo es tan importante como las palabras que salen de la boca. El significado de la integridad. La integridad es el estado de ser completo o indiviso. No hay división entre la palabra y las acciones. Como ministros manifestamos la integridad cuando hay unidad entre la verdad que proclamamos y la vida que vivimos. Coincida. Y hay muchos ejemplos errados en la vida y no queremos participar en ese estilo de vida. Vamos a ver la necesidad de la integridad en el ministerio por el modelo de Jesucristo. Jesús comunicó la verdad por hablar y vivir la verdad en medio de nosotros. Y en esta sesión vamos a leer muchísimos pasajes que comunican la importancia de la integridad en nosotros. La integridad vuelve siendo una herramienta muy útil en el ministerio. Sin la integridad no podemos agradar a Dios, no podemos dar ningún liderazgo que honra a Dios. En el primer capítulo de Juan, el apóstol Juan comienza diciendo que el verbo era Dios, en Juan 1:1. El verbo era Dios mismo. Y más adelante dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y después adelante en 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dios, el Hijo, tomó cuerpo humano y nos dio el ejemplo y vivió entre nosotros. Como miembros del cuerpo de Cristo, como ministros, líderes, pastores, ancianos, ¿estamos viviendo con la gente?
nos conocen, los conocemos. Así fue Jesucristo. La gente, los seguidores lo conocieron. Y por supuesto, Él los conoció, Él los conoce a ellos. Pero vivió en ellos, demostró la vida, puso su palabra en acción. Un ejemplo de un sermón de Jesucristo. Un sermón de acciones. Dice en Juan 13. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Y después, en el mismo capítulo, cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Jesús no solamente estaba lavando los pies, estaba enseñando algo. Él tenía un ejemplo de acciones en su sermón. ¿Saben lo que les he hecho? Y siguió diciendo, lo que yo hago, háganlo ustedes también. Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo. Como un servicio muy humilde enseñó a los discípulos para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y para mí esto no es un símbolo. Lavar los pies era un servicio humilde, pero muy práctico en esa cultura. Era una necesidad. Y yo creo que nosotros tenemos acciones muy parecidas, cosas humildes, limpiando la suciedad de algo en nuestra sociedad, nuestra cultura. Y yo no participo en lavando los pies de los demás. Eso se vuelve solamente símbolo. Debemos, como líderes, como maestros, pastores, ministros de Dios, debemos estar dispuestos a servir en las maneras más humildes en el cuerpo de Cristo y en nuestras comunidades. Y ser de ejemplo, hacer lo que Jesucristo hizo, no solamente físicamente lavando los pies, pero sirviendo en la manera más humilde. Las palabras tienen que coordinar con las acciones. Este señor, este autor y predicador dijo, Dios mandó a su Hijo al mundo para ser la luz del mundo en dos maneras, para comunicar su mente y voluntad, eso es una manera, y también para dar el ejemplo perfecto al mundo. Entonces, los ministros son mandados para ser luz. No solo como maestros, sino también para ser de ejemplo al rebaño. Lo que hacemos importa tanto como lo que decimos. En el modelo de Pablo, 1 Tesalonicenses, y esto es muy práctico, es un sacrificio, pero no se puede cumplir el ministerio sin este principio. Pablo dijo a los tesalonicenses, sabemos hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, no solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo, con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes, por el amor que les tenemos. Demostraron un estilo de vida. No solamente hicieron el ministerio desde un púlpito. Vivió con ellos, les ayudó, eran de ejemplo. Sigue adelante con esa misma iglesia, Pablo diciendo, nos hemos complacido en impartirles no solamente el Evangelio, no solamente predicó, no solamente enseñó acerca de Cristo, sino también impartieron sus propias vidas.
les está haciendo recordar cómo eran entre ellos, con trabajos, fatigas. Ustedes son testigos y también Dios, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. ¿Así somos? Somos lo que somos en el edificio de la iglesia, como somos en la casa o en la comunidad o en el trabajo. Vivimos entre la gente mostrando el ejemplo todos los días. La integridad para Jesucristo y para Pablo era bastante importante. La verdad es que no podemos cumplir el ministerio solamente con enseñanzas, solamente explicando las cosas profundas de Dios. No se puede. Si el estilo de vida no está ligado con las palabras, vamos a hacer inútil las palabras que predicamos. Dice a Timoteo, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las ha aprendido. Pablo era de ejemplo para Timoteo y está diciendo a Timoteo que siga adelante en esas mismas cosas. Y en Corintios dice Pablo, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Hay mucha gente que condena la iglesia porque lo que ven en los cristianos. No, eso no es excusa, pero queremos ser culpables del descrédito entre los que no creen, entre los que sí creen. Queremos vivir lo que decimos. No queremos hacer ese ejemplo de mal ejemplo y para traer vergüenza al nombre de nuestro Señor. Integridad tiene que ser fuerte en la vida de un ministro, un líder, un maestro de escuela dominical entre los niños. Te van a ver. Van a ver si sus palabras coordinan con su vida. Hablan de amor, pero demuestran amor. Hablan de paciencia, pero ¿tienes paciencia? Dos versículos muy interesantes. Dice Pablo a los Corintios, por tanto los exhorto, sean imitadores míos. No son las palabras de Jesucristo, son las palabras de Pablo. Un ser humano, un pecador, que siguió a Cristo, claro que sí. Dice, por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. ¿Acaso puedes decir eso a los demás? Sean imitadores míos. ¿Algo fuerte? ¿Es posible? Obviamente es posible porque Pablo lo dijo y era pecador como yo soy pecador. Y quiero que mi vida sea de tanta calidad que yo también puedo decir eso. Pero hay algo muy clave. Más adelante en la misma carta, Pablo dijo, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Entonces, sí podemos decirlo. En otras palabras, mientras yo sigo a Cristo, sígame. Sigue mi ejemplo. Mientras mi ejemplo es una reflexión del carácter de Cristo. Claro que sí. Entonces, hay que agregar la última parte. Como también yo lo soy de Cristo. Y eso quiere decir que nos toca estudiar, aprender, madurar en cómo es la persona de Cristo, a poder discernir quién anda como Él y quién no. Entonces no podemos salir diciendo, el pastor me dijo, por eso creo. No, queremos conocer a Cristo. A ver, ¿quién me está dando el ejemplo que yo puedo seguir? En Filipenses, Pablo dijo, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Nosotros, como ministros en el cuerpo de Cristo, debemos andar como buen ejemplo. No puede haber una separación entre las palabras y las acciones. Lo que también ha aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Queremos ser ese tipo de persona que puede decir eso.
Mientras sigo a Cristo, sígame, sigue mi ejemplo. ¿Estás dedicado a eso? ¿Dedicado a andar como Cristo anduvo para que otros puedan imitar tu estilo de vida? ¿Pueden imitar tus palabras y tus acciones? Ahora, la necesidad de la integridad en los requisitos bíblicos para el ministro. Aquí encontramos un pasaje que habla de los ancianos. Y la verdad es que aquí se encuentran requisitos. Si no siguen estos detalles, uno no puede ser, no tiene permiso de Dios de ser anciano ni diácono. Vamos a ver algunos detalles de eso. Dice en 1 Timoteo 3, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo o supervisor, realmente usamos la palabra anciano. Buena obra desea ser. Está bien, si desea ser anciano. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Son requisitos. Requisitos. Si alguien está descalificado en uno, no puede ser anciano. ¿Conoce ancianos que no califican? Ay, qué lástima que tengo que hacer esa pregunta. Porque hay iglesias por todos lados, los líderes. A veces asignan otros nombres para los líderes en la iglesia, miembros de la junta. No, en la iglesia son ancianos y diáconos. Esos son los líderes para el cuerpo de Cristo que Dios ha puesto. Requisitos sigue. Hay varios. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y si no, pues no. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, no podrá cuidar de la iglesia de Dios. No puede. No debe ser recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo, el orgullo. Míreme a mí. Debe gozar también de una buena reputación entre los de fuera de la iglesia, en el trabajo, con los vecinos, en la calle, con sus compañeros, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, dice Pablo. Son requisitos. Vamos a examinar algo y vamos a ver más de estos detalles en un curso más adelante del liderazgo. Eso va a ser en el segundo semestre. También Tito pasa por lo mismo. Irreprensible, marido de una sola mujer. Las características son casi iguales en los dos pasajes. Hospitalario, justo, dueño de sí, palabra fiel, conforme a la enseñanza, exhortando con sana doctrina y sabe refutar a los que contradicen. Son requisitos para un anciano, para un pastor, para los diáconos. Y aquí, la única diferencia entre anciano y diácono, el anciano tiene que estar apto o dispuesto a enseñar. Eso es una habilidad. Pero casi todo lo demás de las cualidades son cosas del carácter. Entonces nosotros ponemos el enfoque en las destrezas y habilidades, pero Dios pone el enfoque de los ancianos, de los líderes en la iglesia, en el carácter de uno. Necesita reflejar el carácter de Cristo si uno quiere ser anciano. Y merece mucho estudio estos dos pasajes para el liderazgo de la iglesia. Yo recomiendo que el liderazgo de cualquier iglesia de vez en cuando entre sí revisen, repasan, estudian, pasan tiempo hablando de estos detalles, a ver cómo les va. La falta de integridad señala a los maestros falsos.
puede ver a alguien que tiene el título de ser pastor, tiene una iglesia, pero le falta integridad. Y creo que va a haber falta en otras áreas, en lo que él dice también. Sufriendo, dice en 2 de Pedro 2, 13 a 14, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan como por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetea con ustedes. No hace falta este tipo de personas ahora en esta sociedad y en la iglesia muchas veces entran entre nosotros. Y ellos tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen las almas inestables. Ay, es fácil encontrar ese tipo de carácter en el liderazgo de algunas iglesias. Dice Pedro, son hijos de maldición. Prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. ¿Hay alguna área de la vida que vence a ti? Hay que atenderlo, hay que buscar ayuda. Judas 4. Falta de integridad, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Debemos estar alerta, mirando por dentro. Hay hombres infiltrando encubiertamente, escondiéndose. Son lobos vestidos de ovejas, los cuales desde mucho antes estaban marcados para condenación. Impíos que se convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Salvo por gracia, no importa cómo ando ahora. Cristo me salvó y gratis es la salvación. Esas palabras son verdad, pero siguen viviendo como les da la gana. Y esa parte es una conclusión errada. Y así es el maestro falso, mentiroso, que nos engaña. Y el mundo está lleno de esas personas que tienen puestos como pastores. El ministerio con integridad en la luz de la eternidad. Que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Si va a enseñar la palabra de Dios, necesita tener cuidado, necesita prepararse. Cada estudio, cada cosa que enseñamos, debemos prepararnos para estar seguro que no estamos enseñando nuestra propia opinión. Preparación. Tiempo dedicado en preparar los mensajes que enseñamos, porque va a haber un juicio más severo para los maestros. Debemos estar seguros que lo que estamos diciendo no es nuestra opinión. Entonces hay una oportunidad para los que enseñan también. Pablo dice en 1 Corintios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Este contexto es sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Enseñanzas sobre la misma persona de Jesucristo, el fundamento, y la enseñanza que viene después. Otros edifican encima del fundamento. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No existe otro fundamento. No se puede. El único fundamento para la vida es Jesucristo. Ahora bien, dice, sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno o paja,
la obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. La obra de la enseñanza en la iglesia será revelada con fuego. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y aquí está hablando de las personas que enseñan. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Hay premios, hay recompensa para los que enseñan bien, que ministran bien, que tienen su estilo de vida combina con las palabras que predican. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. La salvación no depende en la calidad de la enseñanza. La salvación depende en la obra de una sola persona. 100%. Y eso es Jesucristo. Pero después del fundamento, si enseñamos mal, vamos a sufrir como maestros, como ministros. Y no estamos hablando solamente del pastor. Cualquier persona que enseña a su vecino, que enseña a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Hay que tener cuidado cuando estamos enseñando la palabra de Dios. El pastor no es el único que necesita tener cuidado. Claro que sí necesita. Y los ancianos. Pero eso aplica a todos. Si va a enseñar la palabra de Dios, no puedes enseñar tu opinión. Y dice Pablo otra vez, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Todo lo que impide el buen ministerio se abstiene. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El premio está por delante. Que seamos fieles en lo que hacemos. Que estemos seguros que estamos comunicando lo que Dios ha comunicado, de palabra y de acción. Otra vez, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo está hablando de una posibilidad. Si no lo hace bien, va a estar descalificado. Y eso nos comunica que podemos andar muchos años bien y llegar el día cuando nos descuidamos, probamos algo de pecado o dejamos al lado la palabra de Dios en la vida personal y terminamos descalificado. Y Pablo ahí hablaba de la disciplina que aplicaba a sí mismo todos los días, participando en la renovación de la mente constantemente y sigue aprendiendo. Pedro dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente. Un carácter que no obliga a la gente, reconociendo que es el Espíritu Santo que los va a impulsar, que los va a guiar. Pedro dice lo mismo, tampoco teniendo señorío sobre los que les ha sido confiado, sino demostrando ser ejemplo de rebaño, integridad. La palabra coordina con las acciones. Y hay recompensa. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarcesible, la corona inmarcesible de gloria.
Hay algo por delante, hay una recompensa. Pero estamos viviendo con esa recompensa en la vista, en la mente, meditando que el Señor me va a dar un premio por el ministerio fiel según su palabra con integridad. Y Pablo dice a Timoteo, lo más probable es que esta es la última carta de Pablo, estaba por morir. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Hay algo por delante, que andemos de manera fiel a nuestro Dios como ministros entre el cuerpo de Cristo. Nuestra vida en el ministerio debe ser gobernada por la realidad de la venida de Cristo. Debemos mantener eso en la mente. Hay algo que no ha llegado todavía, pero sí está por delante. En la presencia de Dios y de Cristo, Pablo dice a Timoteo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque viene el día. La fecha ya está programada. Viene el día. Sigue adelante. ¿Qué es una vida de integridad? La vida de integridad no es una vida perfecta. Eso no existe entre la raza humana, fuera de la persona de Jesucristo. El apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Él nos da la manera de tratar el pecado en nuestra vida. Y eso es, cuando reconocemos que hemos pecado, hay que confesarlo. Todo el pecado es ante Dios. Hay que confesarlo a Dios. Pero si el pecado es contra otro hermano, hay que confesarlo. Sea honesto. Sí, lo hice. Si alguien te indica una falla, un pecado, sea honesto. Y Eclesiastés lo dice claramente. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No existe. Hay que ser honesto. Confesión, arrepentimiento, cambio de ese estilo, cambio de ese hábito. Pero sí, la vida de integridad sí es una vida marcada por un modelo de rectitud. Y ahí se encuentra la lista en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Los requisitos. Y realmente no debemos limitar esos requisitos a los ancianos. Esas son características de nuestro Señor Jesucristo. Pero son requisitos para el que quiere ser nombrado como obispo, como anciano en la iglesia, también diácono. Una lista de características, no destrezas y habilidades, sino el carácter de uno. Eso es el enfoque de Dios para el líder en el cuerpo de Cristo. 1 Timoteo capítulo 3. Por falta de tiempo no voy a leerlo todo. Pero debe gozar también de una buena reputación dentro y fuera de la iglesia. El carácter de la persona donde esté. También se encuentra en Tito capítulo 1. Irreprensible. La vida del anciano no debe ser marcada por un hábito pecaminoso que reduciría su autoridad. No habrá ninguno entre los hombres libre de todo vicio, pero es una cosa estar manchado con fallas ordinarias que no afectan la reputación, y otra cosa tener un hombre deshonroso o estar manchado con maldad. O sea, ¿cómo se explica? Irreprensible. Todos fallamos, pero es un hábito constante en la vida.
Si es un hábito constante, no es irreprensible. Hay que atender esas áreas en la vida. Hay que llegar a cierto nivel de madurez. Y cuando alguien te indica um, una falla, un pecado en tu vida, hay que enfrentarlo. Si es verdad lo que dicen, hay que confesarlo. Hay que pedir perdón. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar la mente y cambiar los hábitos. La vida de integridad es una vida marcada por un crecimiento continuo. Crecimiento continuo. Pablo dijo que no he llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Yo tengo 30 años con el Señor. Y si dejo al lado la palabra de Dios en mi vida, yo sé que yo puedo terminar en el mundo. Tengo que participar y dedicarme al proceso de renovar la mente, sacando lo malo y metiendo constantemente lo bueno. Un proceso de por vida, sacando lo malo, metiendo lo bueno. Si dejo de meter el bueno, el malo regresa y me domina. Necesito seguir adelante. Y dio el mismo consejo a Timoteo. Es que reflexiona sobre estas cosas. Y mencionó muchas cualidades. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Es algo personal, pero se está reflejado entre los demás miembros del cuerpo. Que sea evidente. Es una vida que se puede imitar de forma evidente. Ya hablamos de eso. Que podemos imitar la fe de otros. En Hebreos hay muchos ejemplos de hombres que vivieron por fe y son ejemplos para nosotros. En Hebreos tenemos la lista de personas del Antiguo Testamento que tomaron decisiones, cambiaron sus vidas porque recibieron una comunicación de Dios y respondieron, Señor, a ti te creo. Y como yo te creo, te voy a seguir. Muchos ejemplos en el Antiguo Testamento se encuentra en la lista en Hebreos. Se requiere de un ministro, escribió un autor estas pantallas que siguen. Se requiere de un ministro poseer un carácter piadoso y probado, que sigue creciendo, sigue madurando, y sirven de ayuda visual para que la gente escucha sus palabras, pero también pueden ver las palabras en lo práctico, en la vida diaria. Y la persona que aprende a enfrentar las circunstancias circunstancias de la vida de manera que agrada a Dios. Ministros deben ser personas que siguen buscando la manera de agradar a Dios en la vida diaria. Pero cuando pecan, buscan el perdón. Cuando alguien peca contra nosotros, que aprendemos a perdonar como hemos sido perdonados. Cuando están afligidos, aún confíen en Dios. Así son las personas que demuestran la integridad. Cuando están sufriendo, aprenden de lo que Dios les quiere enseñar en medio del dolor. Eso es la vida de integridad. Cuando le elogian, buscan la humildad. Cuando fallan, reciben la gracia de Dios mientras animan a los demás a hacer lo mismo. Son ejemplos, aun si imperfectos. Personas de compromiso a Cristo y a su iglesia. Son imágenes, aun si distorsionados, de lo que significa dar, servir y amar. Son o somos mensajeros de los cuales otros pueden decir, así se ve una persona que sigue a Cristo. Así se ve. Esa es la persona que yo quiero ser. Así se ve la persona que sigue a Cristo. Y cuando falla, cuando peca, lo admite.
Y pues esto es una cita de un libro que se llama Nadie es perfecto, pero usted tiene que ser. Así es el pastor. Todo el mundo lo está mirando. Todo el mundo está esperando perfección. Todo el mundo necesita entender que el pastor también es pecador y no ponerlo tan alto en su vista, en su opinión. El título tiene algo de sarcasmo, pero vamos hacia la perfección. Queremos reflejar el carácter de Cristo en el misterio con integridad. Terminamos con esta. Este autor, M. Bounds, dijo, continuamente estamos luchando a crear métodos nuevos, planes y organizaciones para el avance de la iglesia. Esta tendencia del día tiende de perder el enfoque en el hombre o en las relaciones que debe ver entre los miembros del cuerpo de Cristo. Él dice, el plan de Dios es hacer mucho más del hombre que de cualquier otra cosa. Los hombres son el método de Dios. O sea, las relaciones que hacemos son el método de Dios. La iglesia está buscando métodos mejores. Dios está buscando hombres mejores. Hombres y mujeres, jóvenes, niños, enfocado en relaciones y con integridad entre los miembros del cuerpo de Cristo. Con eso terminamos esta parte del curso y pueden seguir en el tiempo de plática hablando de la integridad, la importancia de la integridad.